Buen día, hermanos. Estamos un domingo más aquí reunidos por este medio para alabar el nombre del Señor. Creo que este tiempo de cuarentena nos ayudó a estar más cercanos a nuestros familiares, personas que queremos y amamos. Pero también hay peleas y conflictos que pueden surgir eventualmente. Cada uno tiene su carácter, personalidad, fallos y cosas malas, las cuales solemos recordar por encima de las virtudes. Sin embargo, hay alguien que siempre nos acepta sin importar lo que hagamos. La primera canción que quisiera que cantemos en este domingo es Tal como soy. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tuyo. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tuyo. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tuyo. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Pensando en el tema que vamos a tratar hoy en el mensaje, se me vino a la mente el pasaje de Lucas 9, 21 y 22, que dice: Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: El Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Yo creo que el Señor, cuando les dice esto a sus discípulos, fue para calmarlos
y hacerles saber que todo lo que iba a pasar estaba dentro de sus planes. A continuación, quisiera que cantemos la canción que dice Poderoso para salvar. Todos necesitan porque nunca falla tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Hoy en mis temores sé que me acepta. Una y otra vez vivo te entrego para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Todos brillarán, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, todos brillarán, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Muchas veces imaginé cómo sería estar allí, entre la multitud, viendo al Señor Jesús siendo crucificado, pensando que Él está ahí no por ser injusto, un ladrón o mentiroso, sino para que nosotros no tengamos que sufrir. Pensar que así mismo como somos, que comparados contra la persona de Dios no somos nada, Él nos amó tanto para enviar a su Hijo y darnos la vida eterna. Juan 1, 12 y 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La siguiente canción habla sobre aquella cruz. El Cordero que sufrió
rechazo, intolerancia, desprecio y muerte. Fue todo lo que tuvo que soportar para que entonces podamos saber el alcance del tema de hoy. Si bien toda la persona de Dios es infinita, de la cualidad que más habla la palabra es sobre su amor. Creo que la siguiente canción resume nuestras vidas antes de conocerlo. Fue gracias a ese amor que pudo perdonarnos y aceptó el castigo que era para nosotros. Pero no quedó solo ahí, porque nos perdonó, subió a la cruz para dar su vida. Porque nos perdona, nos acepta tal como somos, cada uno con nuestros errores. Porque nos perdonará, nos revela todos sus planes para nuestras vidas. La siguiente canción para terminar dice Cantaré de tu amor. Y luego pasamos al mensaje. Muchas gracias. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas.
Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno es poder disfrutar hoy otra reunión y gracias por la invitación. Es un honor hoy estar con ustedes y poder abrir juntos la palabra de Dios. Eh, Hoy vamos a hablar del perdón. La palabra perdón todos la mencionamos, la usamos comúnmente, te perdono, perdóname, pero la palabra perdón tiene un trasfondo muy importante. Y yo quisiera compartir con ustedes qué es esto del perdón. El perdón, si yo le dijera qué es el perdón, ustedes me podrían dar un montón de ejemplos de perdón. Eh, Cuando perdoné a mi hijo, cuando perdoné a mi padre, cuando perdoné a mi hermano, cuando perdoné a mi amigo que me hizo algo malo o a alguien que me hizo algo que me dolió, yo lo perdono, o yo cometí un error y reconozco mi error y voy y le pido perdón a esa persona a la que yo considero que cometí o que le hice mal. Todas esas acciones definen lo que nosotros entendemos como perdón. Pero yo quisiera, antes de entrar en la Biblia y ver lo que el Señor habla sobre el perdón, los voy a invitar a leer en un pasaje que está en Mateo 18:21. Lo pueden ir buscando. Mateo 18:21. Ahí vamos a leer qué dice el Señor Jesús del perdón. Pero quisiera dejar en claro qué entendemos por perdón. El perdón es una combinación de dos acciones que se juntan y completan el acto de perdonar. Fui medio técnico, pero déjenme que se los explique mejor. Supónganse que yo la trato mal a mi esposa, la trato agresivamente o despectivamente y la hago sentir mal, la menosprecio. Estoy haciendo un acto malo contra alguien y esa persona se siente mal. Mi esposa dice, se siente mal, no le gusta, se siente menospreciada, se siente herida, se siente con una herida, un dolor. En esa situación, yo me doy cuenta de que ella se siente herida, entonces reflexiono sobre mis hechos y le digo, voy a ir a hablar con mi esposa y le voy a pedir perdón. Entonces me acerco a ella, le digo, mira, mi amor, creo que lo que te dije no estuvo bien, te lastimé, no era mi intención lastimarte, no quería hacerlo, te pido que me perdones. Hasta ese punto, en el acto del perdón, yo hice la primera parte, que es reconocer mi error y pedirle a esa persona a quien yo considero que le hice el daño, le pido que me perdone. Yo hice el primer acercamiento, la primera parte. Ahora bien, yo puedo recibir dos respuestas. La primera respuesta que puedo recibir es que mi esposa diga, mi amor, sí, realmente me hiciste sentir mal, me dolió mucho lo que me dijiste, pero como veo que estás arrepentido, que entendiste y que no lo vas a volver a hacer y que te das cuenta que estuviste mal, yo te perdono. Yo te concedo mi perdón, yo te perdono. Si esa es la respuesta que obtengo, en ese momento el acto de perdón se completa. Hubo un pedido de perdón y hubo una concesión de perdón. Me dio su perdón. En ese momento el perdón, el acto del perdón está completo. Y entonces se perfecciona. Me perdonó. Yo puedo decir, me perdonó. ¿Por qué? Porque el acto del perdón se completó. Ahora bien, puede pasar otra cosa. Que ella me diga, no me vengas con eso. Yo no te perdono. En ese caso, yo hice la primera parte del pedido de perdón, pero la segunda parte, que era recibir el perdón, no se concreta. Entonces el acto de perdón queda trunco, queda cortado, no se llega a completar y no se efectiviza el perdón que yo buscaba. En ese caso, una parte impidió
que el perdón se perfeccionara. Ahora bien, puede pasar otra situación, que es, en el mismo caso, mi esposa se siente mal por lo que yo le dije, por cómo la traté, pero ella dice, bueno, me trató mal, pero yo sé que me ama y yo lo amo. Entonces viene y me dice, mira, Guillermo, me trataste mal, me hiciste sentir menospreciada, me dolió lo que me dijiste, pero como te amo, yo te perdono. Y ella me concede su perdón antes de que yo se lo pida. A esa concesión de perdón puede haber dos respuestas también. Yo puedo decir, mi amor, mira, tenés razón, no me di cuenta que te había hecho mal. No me di cuenta que lo que te dije te dolió, que te agredió. Te pido que me perdones. A lo que ella ya me perdonó. En ese caso, las dos partes cumplieron su parte, entonces se perfecciona el perdón. Y yo obtengo un perdón que no lo fui a buscar, pero lo recibí y al recibirlo fui consciente de mi error y las dos partes perfeccionan el acto del perdón. O la segunda opción es que digan, no, mira, yo no creo que te haya ofendido, yo no creo que lo que te dije tendría que haberte dolido, son ocurrencias tuyas, yo no tengo por qué pedirte perdón. Alguna vez lo habrán escuchado eso, no tengo por qué pedirte perdón. En ese caso, el acto del perdón queda inconcluso, porque ella está dándome su perdón, asumiendo que yo voy a reconocer mi error, pero yo no lo reconozco, entonces no pido perdón. Y nunca obtengo el perdón que ella me ofrece. Esto lo quise explicar para que entendamos cómo es el acto de perdonar. Las dos partes que se tienen que unir. Ahora los invito a ir a la Biblia. Vayamos a la Biblia y leamos donde dijimos Mateo 18, 21. El Señor estaba enseñando y estaban sus discípulos alrededor de él. Entonces Pedro se le acerca y le hace una pregunta al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor Jesús le contesta, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Acá lo primero que tenemos son los matemáticos, yo cuando era chico lo hice, es calcular cuánto es 70 veces 7, que es un número enorme. Pero quiero que desglosemos un poco por qué Pedro dice eso y qué es la contestación del Señor. Pedro le dice que si su hermano, su prójimo, le hace algo malo y le pide perdón, una vez Pedro lo va a perdonar, 2 veces lo va a perdonar, hasta 7 veces él dice lo tendría que perdonar y es la pregunta que le hace el Señor. ¿Por qué Pedro dice eso? En ese tiempo los rabí decían que se tenía que perdonar hasta 3 veces. Si un prójimo te hacía algo malo, la primera vez lo tenías que perdonar. Si te lo hacía por segunda vez, lo debías perdonar. Si te lo hacía por tercera vez, lo debías perdonar. Pero si te lo hacía por cuarta vez, no era digno de perdón. Entonces Pedro, como haciendo una pregunta, pero mostrando su bondad, le dice, hasta 7, ¿lo tengo que perdonar 7 veces? Ahora, veamos la contestación del Señor. El Señor le dice, no 7, sino 70 veces 7, que el número es enorme. Lo que le estaba haciendo entender el Señor es que Él debía perdonarlo siempre. ¿Escuchaste bien? Lo tenía que perdonar siempre. Siempre. Y es difícil entender eso. ¿Cómo que lo tengo que perdonar? ¿Siempre lo tengo que perdonar? ¿Siempre lo tengo que perdonar? Como esa respuesta era un poco concisa y tal vez podía dar a muchas dudas, el Señor Jesús le da un ejemplo. Y leamos lo que le dice el Señor Jesús de ahí en adelante. Leamos el ejemplo que le da el Señor Jesús en Mateo 18, 23. Por lo cual,
él le dice el Señor Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Ante a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenían para que se le pagase la deuda. ¿Cuál es la situación? Está el rey haciendo cuentas con todos sus siervos y encuentra uno que tiene una deuda enorme. ¿Cuánto era la deuda? Que eran 10.000 talentos. Para que tengan una idea, un talento era equivalente a 6.000 denarios. Denarios era la moneda o lo que cobraba una persona por un día de trabajo. Es decir, un jornal era un denario. Y un talento eran 6.000 denarios. Es decir, si lo pongo en días laborables o en días de trabajo, un talento eran 20 años de trabajo. Ahora, la deuda que tenía este siervo con su rey eran 10.000 talentos. Es decir, no alcanzaba ni su vida, ni la vida de su hijo, de su nieto, para poder cubrir la deuda que tenía con su rey. Lo que nos quiere dejar claro es que esa deuda era impagable. No había forma de pagarla, no había vida para pagarla. Por más que trabajara todos los años de su vida para su señor gratis, no podía pagar esa deuda. Y si trabajara su mujer, su hija, sus hijos, todo, tampoco podían cubrir la deuda. Era una deuda impagable. Y en esa situación se encontró el rey con este siervo. ¿Cómo sigue el relato? Dice en Mateo 18:26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, y fíjense lo que dice ahí, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Acá quiero resaltar cuál es la situación. La deuda era impagable, pero el rey vio en el siervo que se postró sobre tierra, se postró delante del rey y le rogó que le diera tiempo. Ese gesto de reconocimiento de la deuda, de reconocimiento al postrarse de que él era el rey y uno era el siervo, en ese reconocimiento el rey tuvo misericordia. Y en esa misericordia no le dio tiempo, porque tiempo no le servía. Le perdonó la deuda, le quitó la deuda y lo dejó libre. Ahora, es maravilloso porque cuando uno tiene una deuda, tiene una carga. Y si uno puede pedir misericordia a la persona a quien uno le debe, movido en misericordia, le perdona la deuda, es maravilloso. Ahora, ¿qué pasó después? Dice que ese hombre salió, sigamos leyendo en el 28, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos, de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Fíjense la situación, sale ese hombre perdonado por el rey, y se encuentra con otro siervo como él, que le debía 100 denarios. Habíamos dicho que un denario era un jornal, es decir, le debía 100 días de trabajo, más o menos 4 meses. ¿Sí? En 4 meses de trabajo podía cancelar su deuda. Él, a su rey, no le alcanzaba la vida ni de él, ni de su esposa, ni de sus hijos para cancelar su deuda. Pero dice que no tuvo misericordia, que lo agarró del cuello y lo ahogaba, diciéndole, págame la deuda. ¿Qué pasó? En el 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo.
Fíjense que en este caso, si este siervo tenía paciencia, el otro le podía pagar todo. Y es verdad, eran 4 meses de trabajo. Si trabajaba duro 4 meses, iba a poder cancelar su deuda. Pero este primer siervo no tuvo misericordia. Por más que él se postró, dice, postrándose a sus pies, no tuvo misericordia. Y no lo perdonó. Y lo mandó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Fíjense lo que dice en el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, es decir, otros que estaban ahí vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Es decir, se hicieron tan mal de lo que estaba pasando, sabiendo que él había sido perdonado, que él no perdonara al otro, comparando las deudas, le dijeron al rey, tal no perdonó. Entonces dice el 32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y acá en este texto está a donde el Señor Jesús quería llegar cuando le explicaba a Pedro lo que es perdonar siempre. ¿Por qué? Fíjense que lo que dice es, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El rey se pone como ejemplo para explicarle a él cómo él debía tener misericordia o perdonar. Y acá está la parte más difícil de este pasaje. Porque si ustedes analizan el pasaje, lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es, tenés que perdonar siempre. Pero no solo tenés que perdonar siempre. Tu ejemplo a seguir con respecto al perdón es el perdón que Dios tuvo con vos. Te lo voy a explicar un poco más claro. Yo tengo que perdonar a mi prójimo como Dios me perdonó a mí. Para ser más detallado, tengo un amigo que me ofendió, un amigo que me estafó. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que perdonar, porque Dios me perdonó a mí. Tengo a mi novia, a mi esposa, a mi esposo que me fueron infiel. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que perdonar, porque Dios me perdonó a mí. Cuando entramos en los detalles, es muy difícil pedir perdón y es muy difícil dar el perdón. Uno siempre dice, sí, te perdono, perdoname, pero cuando entendemos que este pasaje me dice que yo tengo que perdonar, no importa lo que la otra persona me haga, porque Dios me amó a mí y me perdonó, y Él es mi ejemplo de perdón, ya ahí es difícil. Si alguien te traiciona, ¿qué tenés que hacer? Perdonar. Ahora, dijimos que el perdón tenía 2 partes. Yo les expliqué con el caso de un ejemplo con mi esposa que había la parte que pide perdón y la parte que concede el perdón. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es, vos tenés que conceder el perdón. Vos siempre tenés que conceder el perdón. Como Dios te concede su perdón, así vos tenés que conceder el perdón a tu prójimo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, al que te hizo mal, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de colegio. Tenés que concederle el perdón. Tenés que hacer tu parte, porque Dios hizo su parte con vos. Y acá quiero resaltar algo. Hablamos del perdón y Pedro hablaba del perdón entre personas. Y el Señor Jesús le comparó el perdón entre personas con el perdón que Dios tuvo para con nosotros. Y acá quiero que pensemos. Muchas veces uno cree que Dios no lo puede perdonar.
¿De qué nos tiene que perdonar Dios? Dios nos tiene que perdonar de mi pecado. Mi pecado fue en contra de Dios, es en contra de Dios. Mi pecado hiere a Dios, lastima y corta mi relación con Dios. Mi pecado me separa de Dios. Y ese pecado necesita ser perdonado. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi pecado tiene que ser pagado. Y para redimir mi pecado, el Señor Jesús vino a este mundo a morir en la cruz. Y Él murió en la cruz por mis pecados. Y como Él pagó mis pecados, Él tiene el poder y el derecho de perdonarme. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que Él ya murió en la cruz hace 2000 años. Murió en la cruz y en esa cruz pagó el precio de mis pecados. Ya los pagó. Como los pagó, Él ya hizo su parte. Él ya me concede su perdón. Ahora falta mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Que yo reconozca que he hecho cosas malas ante Dios. Que lo he despreciado, que lo he traicionado, que le he dado la espalda, que mi vida es un desastre. Y siendo consciente de eso, pedirle perdón. Si yo le pido perdón, como Él me concedió su perdón, el perdón se perfecciona. Dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él, Dios, en Cristo Jesús, nos envió su perdón. Nos da el perdón. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene el poder hoy de perdonarte. ¿Por qué? Porque Él en la cruz pagó el precio de tus pecados y de los míos. Ahora falta mi parte. ¿Qué es lo que te perdonó? Dios te perdonó todo. Mira, tu vida es un desastre. Tu vida está lejos de Dios. Dios te perdona. Dios te perdona por alejarte de Dios. Dios te perdona por darle la espalda. Dios te perdona por negarlo. Dios te perdona por darle vuelta a la cara. Dios te perdona por tus pecados sexuales, por tus pecados de toda índole. Dios te perdona por tus mentiras. Dios te perdona por esas cosas que vos creés que son ínfimas. Dios te perdona hasta por todo el bien que podés hacer y no haces, que también es pecado. Dios en la cruz pagó el precio de nuestros pecados, de todos. Y se ganó el derecho de perdonar. Y Él nos concede su perdón. Él hace la primera parte. Ahora, yo quiero que vos hagas la segunda parte. La segunda parte es reconocerse pecador. Es reconocerse que uno hizo mal a alguien. Que en este caso es Dios. Que nosotros con nuestros hechos, con nuestros actos, fuimos en contra de Dios. Y eso estuvo mal. Y como yo les daba el ejemplo, si yo reconozco que estuve mal, que mis acciones estuvieron mal, tengo que pedir perdón. Y esa es la segunda parte. Te quiero pedir que ahí donde estás, donde te encontró este video, donde estás, en tu casa, en tu celular, en tu computadora, ahí donde estás, reflexiones y pienses y reconozcas que tus actos le hicieron mal a tu relación con Dios, la cortaron. Uno peca contra Dios. Y la única forma es reconocer mi pecado. Y te pido que ahí, reconociendo tu pecado, le pidas perdón a Dios. Ahí donde estás le digas, Señor, te pido perdón por mi vida, por lo que hice, por todo lo malo que hice. Te pido perdón. Te pido que me
concedas tu perdón. Y en ese momento, cuando vos lo pedís, se completa el acto del perdón, porque Él ya hizo su parte. Vos tenés que hacer la tuya. Y cuando vos haces la tuya, como Él ya hizo la otra, se juntan y el acto de perdón se hace completo. Y a partir de ese momento, vos recibís el perdón de Dios que te está ofreciendo. Al recibir el perdón de Dios, dice que Dios, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, los tiró al fondo del mar. Al fondo del mar. ¿Sabes qué quiere decir esa forma de expresar lo que tiene la Biblia? Es que de tus pecados se olvida. Él los pagó, te dio el perdón, aceptaste su perdón, nunca más se va a acordar de ellos. A partir de este momento que se perfeccionó el perdón, tu vida es nueva. Él entra a tu vida y la cambia para siempre. Te va a dar una nueva vida, te va a cambiar, te va a dar gozo, te va a dar paz, una paz que nadie puede entender. Te va a dar un gozo aún en la adversidad. Te va a hacer nueva todas las cosas. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar este momento donde Él te está ofreciendo su perdón. Solo falta que vos lo pidas y lo aceptes. No dejes pasar esta oportunidad. Amén.